Y yo lloré bastante porque una cosa es que alguien nazca así, pero otra cosa de repente que su vida se acaba, su vida se desbarata, Sí. usted se La derrumba. impotencia de no poder hacer algo. Ay, Dios mío, yo me sentaban en la cama cuando me despertaba y me arreglaban, me bañaban, todo, porque en ese tiempo yo no sabía nada. Bienvenidos, esto es un Gileto Podcast. Imael, no te voy a presentar porque a ti no te gusta que te presente, pero hoy estamos con uniforme. Hoy es un día especial para nosotros. Tenemos Muy especial. unas semanas ya coordinando este podcast. Y lo que nos llena de orgullo de nuestro podcast es que quizá no lo vea mucha gente, ¿verdad? Quizá no sea el contenido más comercial que hay, pero las personas que vienen siempre son personas que nos llenan de orgullo, personas responsables, personas que son ejemplos a los demás. Y hoy tenemos una persona que es ejemplo para todos nosotros, principalmente sea para mí, que nos motiva siempre. Dije que si un día está lloviendo y que tú no vas a la iglesia, o un día te sientes un chin de fiebre y no quieres ir a la iglesia, o te sientes mal y no quieres Si tiene una pela caliente y... O sea, que no hay excusa que tú tengas. Con esta persona yo aprendí que no hay excusa que tú tengas que pueda justificar el tú dejar tu compromiso que tú tengas, o sea, con Dios. O sea, que el don que Dios te puso, tú no lo puedas multiplicar. No, tú no tienes ninguna excusa porque ella es ejemplo. Dije ella ya, lo dejé pero esa persona es ejemplo por su condición y todo lo que hace para la obra de Dios. Bienvenida a nuestra pastora en la residencia. Amén. Es un orgullo para nosotros que esté aquí en otro Sí, podcast. Sí, gracias porque, bueno, me tomaron en cuenta, me han invitado para estar aquí en su programa. Tenemos tiempo de usted, pastora. Y yo he visto varios muy buenos, muy educativos. Es interesante que los jóvenes en la actualidad puedan desenvolverse de esta manera y traer temas que edifiquen al público, porque las redes están llenas de tantas cosas raras y charlatanería que qué bueno encontrar jóvenes como ustedes. En el capítulo 5 creo que fue, nosotros hablamos con el pastor sobre el por qué las personas se divorcian y en RD. Y con la pastora hay muchos temas interesantes que podemos tratar. Sí. Pero como el tiempo es limitado, vamos a tratar un tema muy específico hoy. Sí, para mí también es un orgullo porque son dos jóvenes que pertenecen a nuestra congregación, díganlo. No, claro, pertenecen a la congregación. Somos jóvenes de nuestra hermosa Iglesia Fuente de Luz número 7. Sí, señor. Allá estamos, cualquier invitación que nos quieran hacer. Y que sepan que nuestros videos están siendo monitoreados, todo lo que decimos. Sí, exactamente. Ezequiel, ojo con Ezequiel tiene un video ahí diciendo que el diezmo no sirve. Mentira. Él dijo que el diezmo no es mejor, saca la ofrenda. O sea, que la ofrenda se debería ser mejor que el diezmo. Él lo explica, lo detalla un poco ahí, pero... Amén, sí. Sí, que lo voy a estar caliente. Pero hoy tenemos un testimonio muy especial que vamos a hablar con la pastora. No sé si dejarla que usted introduzca el todo o yo presento un poco. Bueno, para el que lo ve en cámara quizás no se note, pero nuestra pastora tiene ya 28 años, 29, ¿cuánto? No, 32. 32. A Daniel también. La edad de Daniel, ¿no es? Sí, 32 años en una condición de invaleciente, ¿verdad? Sí, discapacitada. Discapacitada del tronco hacia abajo. Sí. Entonces, pero también ella ha contado en estos años que esa ha sido también una bendición para su vida espiritual. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el testimonio de ella. Amén. Y ver cómo ustedes pueden edificarse con esto. Sí, bien. Bueno, ya como ustedes decían, pero para todos los que no me conocen, claro, mi nombre es Etna Desiree Barrera de Matos. Y estamos pastoreando por la gracia y la misericordia de Dios ya hace algunos años, largos años. Y bueno, mi testimonio es el siguiente porque, bueno, tendría que comenzar casi desde mi infancia. Digo, yo soy joven todavía. Sí, siendo muy joven, pues el Señor hizo un llamado a mi vida. No le puedo contar todos los detalles, pero vamos a ir hablando.
Yo me convertí a los 16 años de edad, gracias al Señor, y me convertí en una época que tenía un vacío muy grande en mi corazón. Vacío. Sí. Siendo tan joven, yo tenía una pena como grande, así una pena sin sentido, vamos a decir, porque tenía a mi padre y a mi madre, estábamos todos juntos en familia, aunque no se conocía al Señor en mi casa. O sea, ¿cómo era, pastora, perdón, la juventud en ese tiempo? O sea, a los 16 años, o sea, ¿qué hacían sus contemporáneas? Bueno, en aquel tiempo no se hacía grandes cosas. La juventud en aquel tiempo, la adolescencia, éramos adolescentes, vamos a decir, tal vez puede ser que no éramos muy enfocados por nosotros mismos, pero en esa generación los padres nos enfocaron bastante. Estudio, quehaceres en el hogar, Sí. y algunos horarios de juego, vitilla, aro, muñeca, casita. Se pasaban la tarde entera jugando a pastor. No, jugando cualquier detallito de eso. No, y no toda la tarde, no, porque habían horarios muy estrictos para aquel tiempo, e inclusive... No, aún en mi crianza, que yo no tengo ni 25 años, no. yo a las 6:30 ya había que estar aquí en la casa. Exactamente. Con decirte que las 8 de la noche, un adolescente de mi época y de esa edad ya estaba en la cama. Entonces, fue muy diferente, pero muy provechoso. De mucho provecho, porque de una generación como esa se ha sacado muchas cosas, grandes cosas. Entonces, ¿a qué se debe que usted siempre vivía con esa aflicción dentro de usted? Te cuento. Había en mí un vacío enorme, y ese vacío, luego que conocí a Cristo, me di cuenta que era la ausencia del Señor en mi vida, porque muchas veces yo pertenecía a una iglesia episcopal, y los domingos se celebraban esas misas y íbamos allá, y bueno, yo me sentía en la gloria cuando yo estaba en la misa, pero cuando salía de ahí volvía a lo mismo. Yo me decía, pero como no es cierto, ¿cómo es posible? Cuando estoy allá siento toda una plenitud en mi corazón, y luego siento nuevamente que caigo al vacío, siento una pena, yo era, deprimida. Podríamos decir que yo pasaba una semana bien y la otra ya había una depresión. Entonces, en ese entonces, se celebró una campaña evangelística. Yo vivía en Baní, en Santana de Baní, vivíamos allá, somos de Baní, y allá en el sector que vivíamos se celebró esa campaña. Eran unas campañas de lunes a lunes que se daban en esos tiempos, y no habían atracciones y tantas cosas, pero eso era un evento enorme, y la daban al aire libre, y pues la comunidad se volcaba, aunque fuera para ir a mirar. Y asimismo nosotros también fuimos un grupo de adolescentes, amigos, fuimos allá al evento a mirar. Yo estaba en su casa y pasó alguien invitándola. Usted dijo, bueno, déjame coger para allá a ver qué hay. Escuchamos porque anunciaban a manera de megáfono, a manera de boca en boca. Y el grupito de amigos, vecinos, cogimos un grupo de adolescentes para allá. Y recuerdo que fuimos varios días, pero el último día, un sábado de julio de 1982, era ya el último día de la campaña. Nosotros estábamos allá, mis hermanas y todo, y me recuerdo que eran bancos de los de antes, de madera, y tomamos todo lo que era uno para nosotros, pero nosotros no escuchamos nada del mensaje. Nosotros era hablando que estábamos ahí, nada escuchamos. Yo no te sé decir de qué predicaron, pero sí sé que al final las misioneras eran dos misioneras, Victoria Sarmiento y Juana Santos, que no sé al día de hoy si estarán todavía con vida, pero si no están en la presencia del Señor. Entonces ellas hicieron el llamado insistentemente
hicieron el llamado. Y recuerdo que nosotros por abajito de los bancos, ya al final dijimos, vamos a pasar para quitarnos de ella, para salir de eso. Y pasamos, oiga, todo el grupo pasamos. Bueno, y cuando hicieron la oración, óigame, se operó un milagro en mi vida. Inmediatamente se hizo esa oración de fe, repetimos con ella, oramos, oraron luego por nosotros. Y asimismo, cuando el pastor mío se llama, que está vivo, el pastor de la Asamblea Central, creo que en Santiago, Pedro de la Rosa, cuando el pastor tomaban los nombres y todo, y dijo, mañana hay escuela dominical, le invitamos, hizo la invitación, pues nosotros actuamos y sí, vamos a venir. Al otro día, nosotros estábamos ahí, mis hermanas y yo, sí. Y ahí comenzó lo que fue nuestro caminar en ¿Cómo eran, Señor. pastora, los primeros días en la iglesia? ¿Cómo fue la experiencia, el cambio? Fue muy maravilloso. Porque iba solamente los domingos, la episcopal, dijo, ¿verdad? Sí, y solamente. Ahora, esta experiencia ahora, ¿cómo sí, fue? muy diferente, porque inmediatamente uno siente que realmente el vacío que hay en uno era Cristo que le faltaba inmediatamente y una relación con Él, porque en realidad no sé hoy en día no sé cómo serán las conversiones ahora, porque a veces uno piensa, pero como que las personas no se opera un nuevo nacimiento en ellos realmente, lo que dice la Biblia. Entonces, pero en ese tiempo, cuando uno entregaba su vida al Señor, uno se entregaba como definitivamente un todo por el todo. Cambio radical. Sí, radical, algo que uno, y esa experiencia con el Señor, entonces, busca a Dios personalmente, teniendo tiempo con Él, y fue muy maravilloso. Nosotros, entonces, en la iglesia encontramos mucha juventud que también nos enseñó, que nos guió, y que entonces uno viéndolo a ellos, uno le seguía sus pasos. ¿Cómo qué cosa? A veces íbamos una tarde a limpiar el templo y luego de limpiar el templo nos quedábamos ahí adorando al Señor con los signarios de gloria en el piso. Y cuando venía a ver, usted estaba adorando, usted estaba llorando. Y experiencias como esa. Casi igual que en estos tiempos, pastora. Pasa, puede pasar. Casi igual que este tiempo. Entonces, avancemos hasta la parte donde usted... Bien. Al concilio, ¿verdad? Sí, entonces, en ese tiempo, pues, como fue una conversión tan impactante, realmente de una vez el Señor llenó el vacío y ya todos los días para mí eran de gozo, eran iguales. Era la diferencia que había, porque en aquel tiempo una vez yo sentía eso, pero inmediatamente salía de ahí ya no tenía nada y eso era lo que yo buscaba, tenerlo siempre. Bueno, pues en esto comencé a involucrarme en la obra, en las escuelas bíblicas, en los evangelismos, nos íbamos a 15 kilómetros a predicar el evangelio. Sí, caminábamos a Pizarrete, caminábamos a Semana Santa de Yaguate, caminábamos sitios lejos llevando el evangelio con el pastor, con las hermanas, predicando por diferentes lugares, dando escuelas bíblicas y así actividades, hasta que un día sentí en mi corazón que el Señor me llamaba a algo más y yo se lo comuniqué a mi pastor. Entonces mi pastor me dijo, bueno, Egna, si tú tienes un llamado de Dios, si tú me vuelves a decir eso, a repetir eso, en 3 años hablamos. Me dijo él. Por si era una emoción o algo. Claro, un hombre de experiencia. Yo estaba muy joven cuando le dijo eso. Sí, claro, pues yo me convertí a los 16 y ya a mediados después de mi bautismo y un poquito de meses más para adelante ya yo le estaba saliendo. Como a los 17, 18. Casi. Ajá, y eso era, ¿verdad? Había que esperar, ver si era algo real o solo una simple emoción. Pues las cosas fueron transcurriendo y el Señor confirmó en el camino. Pues ya para el año 1986, ya nosotros, el pastor ya me había ayudado a llenar mi solicitud para ir al Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios. Y pues para septiembre de ese año,
llegamos al Instituto Bíblico Central de la Salsa. Nunca dudó usted. Usted dijo, voy para el concilio y se fue. No dudé. Y fíjese que tuve mucho obstáculo porque, claro, mi papá no quería. Okay. O sea, por los estudios y eso. Mi papá no quería una carrera. Eso le preguntaba que si no hubo, por ejemplo, si usted quería en un momento dedicarse a otra cosa o lo pensó, ser abogada, ser médico. No sé, fue un llamado muy drástico. Yo nunca dudé de que Dios me llamaba y de que era lo que tenía que hacer. Ya yo había terminado mi bachillerato, ya yo podía, si quería optar por una carrera universitaria, como optaron mis hermanos, mis otros hermanos, optaron por su carrera, pero yo opté por el ministerio. Entonces, y me llamaba específicamente lo que es el pastorado desde ese tiempo. Pues ingresé al Instituto Bíblico Central. Después ya tenía mi experiencia con el Señor y recuerdo que habíamos terminado en ese verano una convención de los embajadores de Cristo regional maravillosa que fue en Barahona, allá en la Iglesia Central de Barahona, y eso fue tremendo, una convención tremenda, el Espíritu Santo. Era gratis. Yo me iba a preguntar. De maravilla, de algo tremendo. Bueno, pero de ahí, pues ya ingresamos al Instituto Bíblico. Ya en el Instituto Bíblico Central comenzamos lo que era la preparación teológica y a la vez, pues allí conozco un joven. Joven. Que quería llegar ahí. Sí, no, pero yo quiero introducir al joven. ¿te lo quiero introducir al joven? No menciona el joven todavía, pero dígame, ¿cómo usted vio al joven? Es un hombre apuesto, yo me imagino ese hombre con esa barba, ese cabellito así, esa melena. Porque yo creo que yo lo conozco, el joven. Sí, yo lo he visto. Yo creo que yo lo he visto. Entonces, claro. ¿cómo fue la primera vez que usted vio al joven? Bueno, mira, no, la primera vez que yo le conocí, estamos hablando de mi esposo, actualmente, Radamés Matos, el pastor. Vean el episodio 5, por ahí, el 5-4. Ajá, y no, cuando nos conocimos, entramos un grupo, mi grupo fue mi promoción casi de 40 y terminamos, para no mentir, no me recuerdo muy bien, pero terminamos como 19, pero fuimos la promoción más grande. Pero en el transcurso del camino hay gente que va desertando. Sí, bueno, el tiempo va como probando y va... ¿Quiénes sí, quiénes no? Y quiénes sí, quiénes no, y va así seleccionando. Pues nos conocimos como amigos, estudiábamos, nos ponían a hacer muchas tareas en grupo. Sí. Eso fue un tigueraje de él y que amigo. Bueno, ¿Usted no te lo dijo después? No. ¿Eran amigos de que de verdad? Bueno, recuerdo que él me dice que él me conoció en la convención de Barahona. ¿Y usted no sabía? No, yo no sabía, yo no lo noté, yo nunca lo vi, yo andaba con el grupo de mi iglesia, de mi presbiterio, pero según él, luego me dice que cuando él llegó al seminario, él dijo, pero esta es la joven. Está planeando. Es que te digo yo, esta flaca de Baní con el cabello aquí atrás. ¿Y por qué los matos son así? No, ¿por qué los matos sí, los matos son así. Ya, pues. Sí, bueno, entonces dice él, pero yo no me di cuenta, yo no le conocía ya, pero bueno, pues ahí nosotros nos hicimos amigos, pudimos, bueno, él tenía una ventaja que como ya él era maestro de educación, ya él... porque él fue al seminario después que terminó su profesión, entonces él tenía una ventaja sobre muchos de nosotros, porque ya preparar trabajos prácticos. Lo ayudaba a hacer la tarea, pastor. Sí. Era inteligente. Entonces, es como el que se quema en la materia. Que dibujar no era nada para él, escribir excelentemente. Entonces, allá uno tenía que manejar muchos trabajos prácticos, muchas tareas, muchas cosas, muchas investigaciones, pues ya él llevaba una ventaja. Y era una ayuda para uno. Espérese, que aquí hay mucho engañaron. Usted lo ponía a hacer la tarea, ¿verdad? Me ayudaba bastante. Lo ayudaba, no era que te lo ponía. Me ayudaba, está bien. Porque yo, ¿verdad? Cumplía. Bien, entonces, como para el segundo año del seminario, pues él se me declaró mediante carta, porque en aquel entonces el seminario era el seminario.
era algo fuerte. Rígido. No se podían ver y que se escaparon dos de noche. Las hembras no caminábamos ni siquiera por donde caminaban los varones. No nos sentábamos juntos, un sinnúmero de... Eso no le da, pastora, disculpe que le pregunte, más curiosidad cuando lo hacen así, cuando lo dividen tan estricto. Sí, si supiera que sí, porque esa limitación así, si tú veas ahora, el seminario no está igual con esas reglas, ya todo eso ha cambiado y claro, debía de ir cambiando con el tiempo, pero claro, más curiosidad, más intrigas y cosas por el estilo. Entonces... A tu pregunta, que lo que tú vas a hacer, Cuando él se declaró, pues yo no le dije que no, de una vez. Le voy a ser sincera, yo no le dije que no. Yo lo que le dije es, tú sabes que nosotros estamos en el segundo año, que no nos he permitido tener amor. ¿Usted lo va a dejar para tocar? Sí, pero no era permitido realmente. Pero no era que no quería. Uno podía ser votado por esto. Sí. Entonces, en el tercer año ya sí permitían que si dos jóvenes... Pero cuando usted leyó la carta, parece que decía la carta, porque yo quiero saber qué decía la carta. Es una carta que, hola, ¿cómo estás? Te vi en la convención Barahona y con ese pelo, esa fraca. No se declaró, claro, se declaró. Ahí, ¿qué puso? Que yo como el apóstol Pablo, de que salutaciones. Verdad, señores, tenemos un pequeño corte ahí, porque Ismael no cargó su celular, lo voy a hacer abierto al público para que nos sepa la transparencia. Discúlpenme. Recuerden, por cierto, que pueden suscribirse al canal y apoyarnos. Muchas gracias a los mecenas que tenemos, Josué, que estamos mencionando verbalmente. El mejor Josué, todo lo que hay aquí. Y seguimos esperando el poloche todavía. Gracias a él. Entonces, pastora, nos contó entonces que decidieron comprometerse, ¿verdad? Sí. Le pidieron matrimonio. Y usted nos estaba diciendo que los compromisos de antes no eran tan iguales. Bueno, por lo menos, no sé, otras parejas, pero no, era simplemente ir a la casa formalmente, ¿verdad? A hablar con sus padres, hablar con la muchacha y hacerle la propuesta de matrimonio. Él fue y habló con su padre ya, eso es. No, porque ya él había ido. Desde que ya en el Instituto Bíblico ya formalizamos lo que era nuestro noviazgo, ya él había ido a mi casa, pero luego ya para lo que era el matrimonio, bueno, pues en una de sus visitas de San Juan a mí o en mi casa, entonces ahí él habló conmigo y me comunicó que sí, que yo pensaba que ya que podíamos casarnos. Entonces, pastora, ya que tenemos la mitad básicamente de lo que hoy vamos a entrar en la parte que ustedes se casan y entonces deciden ya tener a un hijo, ¿verdad? Sí, o sea, entonces nosotros en diciembre, el 16 de diciembre de 1989, de ese mismo año que salimos del seminario, nos casamos. Bueno, pues nada, nos fuimos a pastorear allá, me fui ya para donde estaba mi esposo y luego ya como para febrero de ese año pues ya yo salgo embarazada. Y ahí comienza otro proceso en las vidas nuestras. Tuvimos a Daniel para octubre y ahí comienza el gran desierto. Aquí empieza el testimonio. Comenzó realmente, porque hasta que uno no vive... Y me gustó que usted me contara también lo de antes para ponerlo en contraste ahora, porque le tengo una pregunta de cuál fue su experiencia antes de ese día y después de esa vida. Sí, entonces, cuando tuve mi primer hijo, pues lo esperábamos natural. Pero hubo complicaciones, el niño se atravesó y no había manera de darlo natural, entonces me hicieron una cesárea, entonces me aplicaron la anestesia, la raquianestesia en la columna y de esa anestesia vino la paraplegia, la discapacidad de las piernas. Bueno, pues comenzó un proceso muy fuerte. Antes se iba a saber el motivo por el cual pasó. Sí, porque más adelante, para 1993, nosotros visitamos Cuba porque la Asociación Dominicana de Médicos hizo un acuerdo con la de Cuba
de transmitir pacientes con alguna dificultad, ¿verdad? Bien notable, que se entendiera que aquí tal vez no se podía manejar en ese tiempo o algo por el estilo, pues nosotros descubrimos esto que tenían, hicimos todas nuestras diligencias a través de la Asociación Dominicana de Médicos y viajamos a Cuba. Fuimos por 2 ocasiones. En la primera fui para establecer totalmente el diagnóstico, porque aquí en Dominicana sí se me dio atención. Fuimos incontables hospitales, clínicas, análisis, internamiento, porque yo se lo estoy contando así, pero esto no fue así, esto fue un proceso muy grave. Nosotros recién casados, porque estábamos recién casados, aunque decidimos tener nuestro hijo y no me arrepiento por eso, casi porque las parejas de hoy en día pues esperan 1 año, 2 años y luego lo tienen, pero nosotros quisimos tenerlo y rápidamente, pero éramos recién casados y fue un golpe duro a nuestro matrimonio, fuerte, y porque entonces yo comencé en un proceso de salud inesperado. Imagínese, usted está caminando y de repente comienza a perder sus fuerzas en sus piernas, comienza a caerse, comienza a sentir dolores. Bueno, y... Entonces, el proceso no fue sale de inmediato, fue paulatino. No, fue paulatino. Okay. Pero sí fue la anestesia, te cuento, fue paulatino, pero sí fue la anestesia porque el mismo día que me practicaron la cesárea, también a otra joven desde allá, de San Juan de la Maguana, le practicaron la cesárea los mismos médicos, el mismo anestesiólogo, y nosotras comenzamos el mismo proceso. Y ella, bueno, el hijo mío y el de ella son de la misma edad, y solo que ella partió, ella murió. ¿Por eso mismo? Por eso mismo, porque sucedió, le cuento, que el diagnóstico es que la anestesia tenía un producto químico, no fue tanto ni el pullón, sino un producto químico con el cual esterilizan los frascos. No sabemos cómo llegaría eso ahí. Wow. Y esto provocó en nosotros una inflamación que le llaman aranoiditis adhesiva plástica. Ese es el diagnóstico. Y esto creó una inflamación en mi médula, en mi columna, que apretó de tal manera la médula espinal que la lastimó, la dañó, y eso hizo que entonces mis nervios, motores, más que lo de la sensibilidad, porque de la sensibilidad yo lo tengo pero reducido, pero el motor totalmente. Entonces provocó eso. Entonces allá en Cuba tuvimos que volver para practicarme una laminotomía en la columna, que es retirar algunos nudillos, limpiar esa área, pero ya esto no como para darme la facilidad de volver a caminar, sino para preservar la vida y para preservar que no se hicieran más daño. Pero no obstante a eso, quiero que sepan que la gloria toda es de Dios, no del hombre, porque en este testimonio actualmente yo tengo escrito o estoy escribiendo un libro que se llama La otra cara de los milagros. Okay. Y que lo estoy escribiendo, que es mi testimonio y ciertas cosas más que explico. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces creen que los milagros solamente lo vemos en que la persona tenía el cáncer, lo sanó ya, la persona estaba totalmente en la silla de ruedas y se paró y anda corriendo por ahí, pero no vemos, vamos a decir, pequeño para alguna gente, pero grandes milagros como son que yo tengo tanto y pico de años viva. Eso le iba... que tuvo un hijo también después. Pero antes de eso, le iba a preguntar, en los primeros días o años del accidente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted compara su vida antes y lo que le pasó ahora? O sea, ¿usted comenzó a culpar a Dios? Sí, en los primeros días
Fue duro. Me imagino, porque oye, mira, casado. Yo le digo, yo creía que joven, yo no veía, 22 años, 23 años, 23 años, porque yo me casé a los 22, mi esposo tenía 24 cuando nos casamos, 25, bueno, estábamos en la flor de la juventud, éramos unos muchachitos y teníamos muchos sueños, muchas cosas con decirle que mi niño, yo el primer hijo mío no pude disfrutarlo casi, porque inmediatamente nosotros entramos en un proceso que Rada solo que era conmigo para el médico, para arriba y para abajo, y ese bebé hubo que soltárselo a los abuelos para que entonces él me pudiera atender a mí. Y por alrededor de un año, sin los demás años, nosotros no tuvimos ese niño. Sino mi suegra, mi madre, y así sucesivamente, lo turnaban. Usted allá este tiempo, usted en cada familia. ¿Y nosotros en qué? El esposo mío en qué? Bueno, visitando médico, clínica, esto. Y yo lloré bastante porque una cosa es que alguien nazca así, pero otra cosa de repente que su vida se acaba, su vida se desbarata, usted se derrumba. La impotencia de hacer algo. Ay, Dios mío, yo me sentaban en la cama cuando me despertaba y me arreglaban, me bañaban, todo, porque en ese tiempo yo no sabía nada. Y yo ahí sentada, las lágrimas salían solas, eso era lágrima, nada más era lágrima. Y bueno, me dieron mucha asistencia, los hermanos, todo bien, pero realmente el dolor fue grande. Pero quiero decirle que gracias al Señor, ni mi esposo ni yo culpamos al Señor. Solamente a mí sí, a mi vida. Yo sé que él tuvo su proceso, su prueba, claro, grande, sí, la de él. Lo que me pasaba por la mente, yo decía, pero si tú me llamaste al ministerio, no veo ahora como la razón, como me quedé aquí en el aire, no voy a hacer, porque ya yo veía que mi vida no iba a hacer más nada. Sí. Ustedes ven, ya acababa. Bueno, no le veía futuro, yo no veía futuro, pero Dios veía otra cosa. Sí. Bueno, entonces, en ese proceso, fue un proceso grande, fue un proceso tan tal que Rada decidió tomar una licencia, porque él estaba al frente de la iglesia, ya estábamos pastoreando, pero con el corre conmigo, que ya viene a la ciudad, que esto, que ya vamos, que ya venimos, no podía, aunque tenía un cuerpo oficial allá, unos diáconos allá, no podía tampoco dejar la iglesia tanto en manos así. Bueno, entonces tomó una licencia del pastorado y decidieron y mandaron, como se debía, un pastor allá, mientras nosotros nos ocupábamos de lo que era mi salud. Y bueno, pues hicimos un cese en lo que fue el ministerio en ese tiempo, y ese tiempo fue muy, muy dramático, muy, muy doloroso para mí, porque yo sabía que Dios no había llamado a eso, a estar sentado. ¿Y cómo pastora lo recibieron los demás hermanos? Porque vemos el caso como el hijo pródigo, por ejemplo, que el hijo volvió a la casa, el padre lo recibió bien, pero el hermano que estaba ahí lo juzgó, lo estaba criticando. O sea, ¿cómo lo recibieron las demás personas que veían que ustedes eran personas de Dios, pero que aún así que estaban pasando por este proceso? Sí, bueno, mira, nosotros también sufrimos doble. Sufríamos lo que estábamos pasando como un matrimonio joven, sufríamos lo de la salud y sufrimos también que muchas personas, entonces en vez de darnos la mano, el apoyo, algunos no, o ellos creían que nos lo estaban dando como hicieron los amigos de Job. Algo te hiciste, mira, ¿qué hicieron? Revístense, hay que buscar si eso fue la voluntad de Dios. E inclusive a mí me llegaron a preguntar después, ¿tú estás segura que tú te casaste con la persona indicada, que era de Dios? Cuidado. Wow. Sí, mira, a ver, ya encima de... Sí, de lo que usted tenía ya. Ya, encima de este dolor, de esa llaga que ya yo tenía. Y usted es vulnerable también, mentalmente. Yo estaba, era vulnerable totalmente, sentimentalmente, emocionalmente, indefensa, porque, bueno, el mundo se acabó ahí en ese momento. Bueno, hasta que
Y nada, y eso lo que hacía era lastimar más la herida de uno. Bueno, hasta que luego, con ayuda del Señor, las familias nuestras, la familia de él, oiga, yo tuve una suegra que ya partió con el Señor. Ay, ay, ay. Yo creo que la mejor suegra la tuve yo. Excelente. Y una familia excelente y mi familia, las familias nuestras nos dieron el apoyo total, económico, emocional, de todas las formas. Y en un momento dado, ya siempre se oraba, se buscaba al Señor, pero yo entré en una reflexión en un momento. Recuerdo que en ese tiempo, pues no habían las redes, no habían las emisoras destinadas totalmente evangélicas, pero habían bloques que pasaban programas, pequeños programitas y música en cada una de esas emisoras. Y recuerdo que mi mamá escuchaba siempre un bloque y me ha dicho, para ese tiempo salía un himno de Marco Vidal, he despertado en el redil, y ese himno tiene un pedacito que fue muy clave para la vida mía, que fue ese que dice: salga el sol por donde él me ama, sé lo que es la gracia y el perdón. Y me había dicho mami, oye, pero oye, eso sí, ¿no? Ella siempre estaba en ese tiempo, era duro. Sí, ella siempre estaba tratando de buscar qué cosa de aliento. Bueno, y wow, eso trajo una reflexión a mi vida. Digo, pero ven acá, pero yo tengo al Señor. Yo lo tengo todo, si yo lo tengo a Él, que salga el sol por donde quiera, Él me ama, y si Él me ama, todo va a fluir. Bueno, y de ese entonces, pues Dios trabajó en mi vida y trabajó, como dice Nehemías 8:10, que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Óigame, fue como un remedio, porque el Señor volvió plenamente el gozo a mi vida. Y ese gozo ha sido mi fortaleza. Y Dios ha demostrado, por eso le decía, la otra cara de los milagros, que no solamente Él se glorifica de una manera. Sana físicamente, quizás. Exacto, Él me sanó totalmente, emocionalmente, y en medio de mi discapacidad, el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, nos ha permitido tener un matrimonio normal, nos permitió tener otro hijo que ya tiene 18 años, así en silla de ruedas, así en silla de ruedas, nos ha permitido seguir pastoreando, ganando almas para Cristo, y el proceso no es que ha sido fácil, pero Dios se glorifica. Sí. Si usted deja que Él se glorifique en su vida a través de los procesos, y parte muy, muy de mi bienestar ha sido mi esposo. Tengo que decirlo públicamente. Eso le iba a preguntar, que eso me acuerda de la historia de María y que José, que la gente a veces era más lo de María, pero José también estaba ahí a su lado. Pero bueno. El pastor en ese momento, ¿verdad? Sí. O sea, lo deja todo para atenderla, está con usted para arriba, para abajo. La gente que era, yo imagino, una pareja joven de 20 y algo, lo primero es que sus amigos le van a decir: deja esa mujer, sí, entonces esta es otra, que tú estás joven todavía. Pero mío, sí, pero se lo dijeron. Alguien se lo tuvo que haber dicho. Sí, eso. Literalmente, inclusive él dice que hasta algunos cristianos le llegaron a decir, le llegaron a decir: mira, tú no es que la vas a abandonar, tú estás joven, pero tú eres un muchacho joven, tú te mereces construir tu vida nuevamente, tú lo que tienes es que ella se quede con su familia, tú atiendes totalmente económicamente las necesidades de ella y las de tu hijo. Bueno, diabólico. Pero tú tienes una vida. Pero gracias al Señor, y es ahí, miren, a veces vienen golpes a los matrimonios y es como una prueba, porque ahí se verifica si realmente esa pareja construyó en la roca, en Cristo, si realmente eso venía del Señor, porque bien, él tenía todo para decir, tenía la razón, delante del mundo él tenía la razón. Delante del mundo. Hasta yo lo reconozco. Porque en determinado momento... O sea, nadie le iba a juzgar a decir, ¿no? No, en determinado momento yo misma vi
mi futuro incierto en cuanto al matrimonio. Yo dije, cónchale, ya, una mujer en una silla de ruedas. No, y usted me imagino asustada porque Claro. fue de una vez que se murió la otra persona. No, ella también, ella pasó muchos años también, okay. Pero ¿qué sucede? Que, perdón, vamos a hacer este paréntesis, a ella le hicieron, el líquido raquídeo se le acumuló en la columna. Entonces el cúmulo del líquido comenzó a afectarle dolores de cabeza. ¿Ven qué gran milagro ha hecho el Señor? Yo no sé por dónde el Señor, el líquido raquídeo mío, se ha ido, pero se ha ido, gracias a Dios. Sí. Y yo le pido que lo siga fluyendo. Pero a ella se le acumuló y comenzó a afectarle los dolores intensos de cabeza, hubo que ponerle válvula y luego la válvula la rechazó el organismo. Wow. Pero ellos no pensaron en que se la cambiaran por otra. Tal vez si se la hubieran cambiado, digo yo. ¿Nunca pensaron en un proceso sobre demanda al hospital o a los médicos? Sí, se pusieron demanda, tanto ellos como nosotros, pero en aquel tiempo las demandas no prosperaban como ahora. Y también los abogados eran muy caros y nosotros quedamos, te voy a decir, arruinados, porque de todos nuestros enseres del hogar que teníamos todas nuestras cosas, hasta los anillos de bodas se fueron en el proceso, porque fue mucho lo que el esposo mío tuvo que gastar. En médico, hospital, en pasaje. No, en viaje también. Viaje, todo eso fue grande. Entonces, ya volviendo nuevamente al tema, en un momento dado yo pensé, este muchacho joven, todavía en la flor de su juventud y todo, vi como medio algún temor en mí se operó un temor de que pudiera, ¿verdad? Luego soltarme y tenía toda la razón. Más sin embargo, para la gloria de Dios, yo no puedo quejarme porque ha sido fiel. Ha sido fiel, no se ha avergonzado nunca de mí, si tiene que cargarme. Es más, a mí me daba más vergüenza que a él. A veces, en la primera etapa de mi discapacidad, yo intenté esconderme. Yo no quería que me vieran y eso es un problema grande porque ahí entra de luego la depresión, que eso le pasó a la amiga mía también. Ella se deprimió de tal manera, ahora no conocía al Señor. Nos hicimos amigos, la pareja, nosotros cuatro. Por la condición, fuimos sabiendo, en los pueblos todo se sabe, todo igual. Lo que le daba a ella me daba a mí, lo que le daba a mí le daba a ella. Todo igual. Entonces nos hicimos muy amigos pero luego el esposo de ella la abandonó, la llevó a la casa de su mamá, la dejó allá con el niño, la mamá ahí vas al revés. La atendía y todo. Bueno, y ella fue deprimiendo y yo digo que causa fue eso también. Pero en mí fue lo contrario, siempre recibí el apoyo de mi esposo y yo en un tiempo quería como esconderme, como que no me vieran, que si me cargaban, todo eso me provocaba como cierta vez y también me provocaba que la gente cuestionara, cuestionara. Muchas veces yo llegué a ir a actividades y salía de allá luego deprimida porque se sentía mal. Sí, el cuestionamiento, ¿qué tú hiciste? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tú no puedes estar así, tú eres una sierva del Señor, la salud, que aquello, pero ¿qué es? Que la sanidad no depende de nosotros, depende de la voluntad de Dios. Entonces, eso, el Señor fue trabajando en mi vida. Y por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos. Sí, luego de tantos años. Yo que la conozco, puedo dar fe y testimonio. Yo siempre la veo a usted feliz. O sea, nunca le he visto de que afligida por la condición en la que usted está. No. Entonces, que usted es un testimonio vivo, a veces para nosotros. Que a veces que por cualquier cosita nos queremos tirar el mundo arriba. Sí, y yo le digo, no hay cosa que sea tan grande
que en Cristo no se pueda superar. Sí. Eso yo le iba a decir, que fue con lo que yo introduje el podcast, que usted dijo que fue un testimonio muy grande para usted, pero también para los que están alrededor suyo. Sí. Que no sé si sea así, pero quizás el impacto a los demás, si usted hubiese estado con sus dos piernas bien, no hubiese sido igual que como es ahora. No es igual. Porque por lo menos desde mi punto de vista, yo estoy desde la iglesia de los 10 años, siempre se ve como un ejemplo, como gay. Si ella puede, tú tienes que hacerlo. Sí, no es que tú no es que tú puedes también, es que tú obligado tienes que ir. Sí, hay culto, está lloviendo, la pastora está allá. No falta la es que tú te llegas a faltar, yo recuerdo pocos días porque estaba muy enferma o porque estaba en el médico. Sí, pero si no tengo otra condición, porque realmente, gracias a Dios, ya la condición de la discapacidad, ya eso no es una enfermedad, ya eso es una discapacidad. Pero ya que si me dio la gripe, que si esto, que si una muela, ya eso sí, ya son, sí. Pero para la gloria de Dios, Él me ha conservado, me ha dado salud e inclusive me ha dado tanta salud que se ha calculado, ya esto, ¿verdad? Científicamente, que un año de un discapacitado vale por 10. O sea, usted se imagina, vale por 10. Y yo tengo 32 para 33 años. Ahora multiplíquenlo por 10. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno está sentado, se hace mucha carga en la cadera. Todo más que parado. Todo sufre tu circulación, sufren tus intestinos, sufre tu piel, es todo. Entonces, yo digo que hay otra cara de los milagros. Sí. Yo soy un milagro. Sí, aunque tal vez las personas a veces quieren ver el milagro que yo salga corriendo, y no es que yo no lo anhelo, pero ya yo no lo anhelo como lo anhelaba en el principio. Yo tuve un tiempo en la discapacidad que fue al principio que todo lo mío era un afán, que yo me iba a parar, que yo me quería parar. Y la gente orando. Y orando y un afán, pero entonces en el afán que tenía no estaba teniendo vida. No había paz en mí, no había paz. Hasta que yo no descansé en el Señor, hasta que yo no eché toda mi ansiedad en el Señor y le dije al Señor, bueno, Señor, salga el sol por donde quiera, tú me amas, yo voy a seguir. Sí. Entonces, yo estoy esperando el milagro, pero yo lo estoy esperando en paz, con gozo, con paciencia. Y si no lo veo aquí, lo voy a ver allá. Amén. También usted supo cómo adaptar su condición para ser útil en la obra de Dios, porque el pastor ha mencionado en muchas ocasiones que es al revés, que usted cree que él es su soporte, pero usted es el soporte de él. Sí. Y yo me doy cuenta muchas veces en los grupos o la iglesia, en los temas, que las cosas se debaten con la pastora casi siempre. O sea, los temas de que controversiales con la pastora. La pastora que interviene. Sí, es como la mano atrás que está toda la cosa. Bueno, gracias. Se le pregunta hasta cómo te ha gestionado su rol en la familia y en la iglesia para mantener el ministerio. Mira, Dios nos ha ayudado mucho. Ha sido una experiencia maravillosa, muy linda, porque nosotros entonces aprendimos a trabajar en conjunto, él y yo. Sí. Él me sabe, sí, te digo. Bueno, él me deja a mí lo que él dice, no, eso... Resuelve eso tú. Es muy sensible, eso resuelva tú eso, encárgate de aquello. Y asimismo hay cosas que yo no lo hago yo. Yo digo, no, espérese, déjeme consultar con el pastor, porque ya eso es él. Entonces, cada uno de nosotros ha sabido ocupar su rol. Y si tenemos que entrar en el rol del otro, lo hacemos con el permiso y el consentimiento del otro. Y ha sido muy bueno. Por eso yo le aconsejo a la juventud que cuando vayan a enamorarse, cuando vayan a casarse, que traten también de tener cosas que los una en común. ¿Por qué le digo eso? Porque el apasionamiento de él y el mío fue siempre el ministerio. Y el ministerio nos ha ayudado bastante a nuestra relación como pareja, porque hemos amado tanto el servirle al Señor en su obra, en ganar las almas para Cristo, en ver la gente reconciliarse, en ver juventud. Mira, vamos a decir como ustedes que están desde niños en el Señor, para nosotros eso es un gozo. Entonces, todas esas cosas, entonces eso nos une más. Trabajamos en equipo
y nos ayudamos el uno al otro. En lo que yo no puedo, puede él. ¿Y cómo usted pudo en la casa, por ejemplo, en los primeros días, a cómo es hoy? O sea, ¿cómo te fue cambiando? Mira, en los primeros días yo no podía nada. Nada. Y quiero decirte que yo no fui a una escuela a aprender eso. Yo tuve mucho en rehabilitación, mucho tiempo en las terapias, hasta que ya cuando ya uno es un discapacitado de mucho tiempo, pues ya uno entra en un proceso que ya uno no es un discapacitado, que bueno, se da sus terapias uno, va de tiempo en tiempo si hay algún evento, alguna eventualidad fuerte en la salud, pero ya uno es independiente en cuanto a eso. Pero yo no aprendí estas cosas ahí. Puedo decir que el Señor me ayudó a aprender a manejar el hogar, todo. Desde la cocina hasta arreglar una cama, yo le arreglo una cama a cualquiera, sentada, todo. Otra cosa que también el Señor me ha ayudado es, y le doy como consejo a las personas que tengan alguna discapacidad o tengan alguna enfermedad, porque lo que le quiero decir es, hay personas que se le ve lo que tienen. Sí. Una discapacidad se ve, pero hay muchos que andan caminando y tienen muchísimas enfermedades. Muchísimos problemas. Sí, y no se ven, pero lo tienen. Entonces, también el que es el paciente, el que está en la condición del enfermo, debe de tratar de llevar mal paso a los que están sanos, porque a veces muchos discapacitados o quebrantados son incómodos de tratar. ¿Saben? Sí. Son odiosos, no ponen de su parte para colaborar, para facilitar el manejo, y eso hay que hacerlo. Entonces, bueno, eso sí, Dios me ha permitido eso. Entonces, en vez de tratar de ser una carga, pues yo he tratado de ser parte que ayude en el hogar, hasta el punto que en mi casa todos tienen una ocupación, los hijos y nosotros como padres, todos tienen una parte que llevar, así mismo como él lo predica desde el púlpito, no, que los hijos tienen que llevar una parte, así mismo en la casa. Cada quien tiene su rol. Cada quien tiene su rol en la casa, cada quien lleva una parte. Yo tengo la mía, ellos tienen la suya, gracias al Señor que le digo que yo fui premiada con un buen hombre, porque fíjense bien, yo dejo la cocina limpia. Pero ya ahorita yo le digo, ahí está tu cocina. ¿Quién ustedes creen que hace la cena? Y el desayuno, el pastor. Sí, no soy yo, no soy yo. Yo le dejo. El sueño de toda mujer. Sí, yo le dejo todo ahí, ¿verdad? O sea, que te vive el sueño de toda mujer. Y me voy para. Yo le dejo todo. Sí, muy bueno, muy rico, espagueti, esto, aquello, lo que quiere, jugos. Y yo le digo a él, ahí está tu cocina, yo le dejo todo. ¿Qué tú piensas hacer de cena? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no digas esto para que después ya ni me va a poner a cocinar. No. ¿Qué ves, Tom? Mira cómo de le hace la cocina. Tú puedes. Sí, que puede. Y bueno, y lo suelto, me voy para mi cama a leer un libro, si es día que no es de culto, a oír música o a ver una película de esas buenas cristianas. Amén. Y me parqueo allá a esperar que me lleven mi cena. Doctora, ¿qué consejo usted le da a los jóvenes al que nos escucha con respecto al placer del evangelio, no de la esperanza de cuando de Cristo venga un día, sino de hoy en día, de cuál es, por qué usted está en el evangelio, por qué Dios? Bueno, mira, yo le digo a toda persona y a la juventud que nada puede llenar el vacío que hay en nuestras almas, ni satisfacer, ni darnos placer más que Cristo. ¿Pero por qué? ¿Pero cuándo? Porque te voy a explicar. Si tú te entregas al Señor a medias, tú no vas a encontrar ese placer, esa satisfacción. Ahora, cuando tú decides entregar tu vida completa a Él, aún vengan las dificultades. Es como Él lo dijo en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Es
así, de esa manera. Y cuando tú entregas de esa manera, te entregas, Él se encarga de que tu vida sea plena. Y cuando tú comprendes que el gozo de Él es tu fortaleza, cuando tú entiendes que tú puedes echar tus ansiedades, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, entonces tú vives una vida exitosa, no importa tu condición física, económica, social, intelectual. No hay límite. Mira, al principio de la discapacidad, yo dije, ser discapacitado, yo, ¿verdad? Nombré la discapacidad. ¿Cómo? ¿Saben cómo fue que yo le llamé? ¿Cómo? Es estar preso siendo libre. Así fue que yo le nombré al principio. Estar preso siendo libre porque yo soy libre. Nadie me dice que no vaya allí, pero no puedo. Entonces estoy presa siendo libre. Al principio yo dije, escribí en una mascota que siempre escribo mucho y yo dije, ser discapacitado, ser inválido de las piernas es estar preso siendo libre. No, y ahora yo digo que no hay limitaciones. Que no hay limitaciones, que si estamos en Cristo somos libres. Amén. Y que todo lo podemos en Cristo, todo, absolutamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tuve mucha gente amargada, que triste, queriéndose tirar de un puente. Yo me digo, pero Dios mío, es que están ciegos, ellos tienen todo. Cuando usted se levanta y usted se para con sus 2 pies de la cama, mueve sus manos, oye, mira, usted lo tiene todo. Sí. Lo demás ya es pasajero, es poca cosa que le falta. Entonces, en Cristo hay una verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y fíjense, al principio yo me declaré como presa siendo libre, pero ya al final ahora, por la Biblia y por la experiencia y por el desierto que pasé, sé que para Dios no hay límite, que realmente somos libres, que si conocemos a Jesús, que es la verdad, pues no hay límites. Amén. Te lo voy a decir. No, excelente, que de verdad que usted es un gran ejemplo para nosotros. Gloria nosotros a Dios. Que nos vivimos quejando hasta por cuántas ropas tenemos que lavar. Y así cuando hay gente que no tiene nada que ponerse, uno siempre se ve quejando de todo. Usted, la condición suya, yo siempre la veo muy activa, muy feliz. Si te quedaste de una vez escribiéndola a uno, y de verdad que es un gran ejemplo para mí y para todos los jóvenes de allá de la iglesia. Y quiero decirle que, oiga bien, y no es que... llora en cabina. Y no es que uno tiene todos los días, para mí es un reto. Pero todos los días para mí es un milagro, porque cuando yo logro despertar, levantarme, que Dios me ha permitido saberme manejar de mi silla, mi cama, Dios me ha dado libertad también en medio de la discapacidad de manejarme, de saberme manejar. Mi peso me ha ayudado bastante, al no tener mucho peso, eso me ha ayudado bastante a manejarme con mis brazos y hacer muchas cosas. Entonces Dios me ha dado libertad también en cuanto a lo físico también, pero en lo espiritual, en lo emocional me ha dado mucha más, no hay límite. Y cuando usted vea y sienta que usted tiene algún límite, no, váyase a la presencia de Dios, no lo hay, puede. ¿Para cuándo más o menos usted cree que salga su libro? Bueno, tiene que traer aquí. Sí, tiene que venir a presentarlo acá. Te quiero decir que todavía estamos en eso y que oremos por los recursos mayormente para poder. Está bien. Señores, recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube principalmente. Ya tenemos en YouTube más de 350 seguidores. No estoy diciendo ya. Para que la gente vamos para arriba, no estoy diciendo ya. Para que nos sigan apoyando, comentando. Y nos comentan este video si el testimonio fue de edificación para ustedes. Vamos a estar leyendo todos los comentarios y responderles. Y recuerden seguirnos también en Patreon para seguir apoyando el canal en patreon.com/UnchinetoPodcast. Ismael, ¿algo? Un placer. Amén. Un placer. El placer es mío. Nos vemos en la próxima. Este es Unchineto Podcast. Bye. Sí.